Presentamos el programa de la Federación para la Paz Universal, un programa que promueve una cultura de paz aquí en nuestro país y a nivel internacional, en la dirección del doctor Trevoredo Archons, en la voz en off Melissa Sandoval y en la conducción de María Elena Rivero y Jaime Fernández. ¿Qué tal, amigos de la plataforma digital de Moderna Radio Papá? Hoy en el programa de la UPF Perú los estamos saludando como siempre con mucho corazón aquí en la plataforma y también para invitarlos a que vean este programa a través de las páginas de la UPF Perú. Hola, María Elena Rivero, muchas gracias. Amigos de Radio Moderna, Radio Papá, amigos seguidores de este programa y los embajadores para la paz. María Elena y Jaime, y llegó nuestro último programa de fin de año y es hora de presentar el recuento, sí, de todas las entrevistas que realizaron durante este 2020. Grandes personajes, grandes invitados en la cabina de Radio Moderna, Radio Papá y UPF Perú. Adelante con las imágenes. De los juegos pirotécnicos, de repente a veces hay padres que le compran a los niños para que se distraigan, jueguen. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo he visto en el servicio de quemados niños con mutilaciones por pirotécnicos. Inclusive perder un ojo, perder una mano, parte de la mano y hasta en algún caso genitales. Porque no saltan a tiempo y bueno. Entonces, seamos más responsables como padres, asumamos nuestro rol protector, ¿no? Y no permitamos que nuestros niños jueguen con esas cosas, ¿no? Bueno, Jaime Fernández, realmente que la entrevista de hoy ha sido súper interesante, hemos aprendido mucho a prevenir sobre todo las quemaduras en los niños, el cuidado de los niños ante los accidentes. Y a tener esos teléfonos. Hace algún tiempo hubo un incendio en la casa donde yo estaba viviendo en el segundo piso y la gente pasaba y decía, ¿y cuál es el número de los bomberos? ¿Tienes el teléfono? O sea, nadie sabía a qué número llamar ni nada. Por eso hay que anotar 106 o 116 porque de repente sucede un accidente, algo y no sabemos cómo reaccionar. Sí, ¿no? Sí, solamente recalcar un poco lo que la licenciada Lucy Venero ha mencionado, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, María Elena se pregunta, ¿no? ¿Y por qué debo echarle agua? Yo también me preguntaba antes, ¿no? ¿Por qué debemos echar a un paciente que ha sufrido quemaduras, ¿no? Agua? El agua es el agua natural de caño. Ese agua muy corriente va a bajar la temperatura, porque cuando hay una quemadura el cuerpo está ardiendo, está caliente. Entonces, lo primero, como dice la licenciada, hay que echarle agua, en balde, no sé, pero la única manera es para evitar que se siga quemando. Porque si el cuerpo está caliente y no le bajamos la temperatura con el agua, se va a seguir quemando. Eso es ya, eso se conoce. Y segundo lugar, estaba hablando de cuando hay una quemadura, por ejemplo, de segundo grado, de tercer grado, la ropa que tiene puesta la persona se pega al cuerpo. Ya no sería a la epidermis, sino a la tercera capa. Entonces, y las personas por ignorancia de repente quieren cortar, quieren jalar, ¿no? Para poder, no deben hacer eso, como ella dice, ¿no? Tienen que llevarlo con todo y ropa para lo que los especialistas en quemadura puedan asistirle. Porque si quieren sacar la ropa le van a perjudicar más. Pueden infectar, pueden dañar el tejido y peor. El paciente puede complicar. Entonces, esas son dos recomendaciones. Y acaso felicita, ¿qué es lo que ves que no gusta cuando van a explicar algo? ¿Qué es lo que incomoda? ¿Te refieres a los chicos? A los chicos. Yo creo que en verdad a ellos les agrada. Les agrada que nosotros vayamos. Incluso nos hacen preguntas. Una vez dice, voy a ingresar al salón de cuarto año y seguramente todos se van a quedar calladitos. No, nosotros, las que estamos preparadas para el tema de educadoras en salud sexual, tenemos estrategias para llevar a ellos con juegos, con términos adecuados. Utilizamos el término de las fiestas que ellos van, qué colores utilizan, la ropa que utilizan. Entonces, eso nos abre a nosotros o rompe el hielo y hay más confianza. Y te dicen, señorita, ¿y qué significa ese término? Tú lo sabes, a ver, dame el concepto, te lo dicen.
pero se dice así. Ya. Este es el término adecuado y estas son las consecuencias de lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces, con eso, al menos hemos tenido la experiencia de buena acogida en el colegio Chavarría, que está en Los Olivos. Es un colegio piloto, porque tú debes saber que hay colegios que no consideran pues, que están alineados, por decirlo así, y otros que necesitan el apoyo de las autoridades, de educadores. Entonces, este colegio nos ha dado muy buenas experiencias. Pero esos chicos necesitan solamente ser motivados, ser educados, que los escuchen y que haya un profesional que se identifique con ellos. Perfecto. Susan, a ver tú, en este caso, ¿cómo es tu labor? Coméntanos. Les comento que justamente lo que dice Felicita es bastante correcto, porque los adolescentes, los niños, en este caso trabajamos en realidad con el grupo de colegas que tenemos de la red desde nivel inicial, porque tenemos que tener en cuenta que el trabajo, mientras más pequeños, mucho mejor va a quedar sembrado dentro de él o de ella. Entonces, el trabajo que hacemos es a nivel inicial, pero tocamos los temas justamente para su edad. ¿Por qué? Porque ahora no solamente la educación sexual es un tema de tratar de repente embarazos y eso, también hay que ver que el tema de educación sexual es prevenir la violencia, lo que se está viendo diariamente. Uno sale a las calles, lamentablemente observa estas acciones que los niños desde casa ya lo viven. Entonces nosotros como obstetras, educadoras, trabajamos justamente desde esta parte, ¿no? Y es cierto, los chicos quieren preguntar de todo. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante que se está trabajando, que es la comunicación, ya que en los hogares se ha perdido el tema de la comunicación. No voy a poner de repente exactamente las causas, pero muchas veces es porque el padre o la madre o el tutor o la persona que está con el niño o la niña tiene, en este caso, de repente muchas cosas que hacer en el día y no le da el tiempo necesario a este pequeño, a la pequeña que está queriendo muchas veces conversar con él. ¿Y a quién se lo va a contar primero? Al amigo, el par que tiene su edad, o por allí, el que supuestamente es el experimentado, pero tiene la misma edad, no ha vivido, no ha cursado la experiencia, entonces aconseja de mala manera. Y ahí es donde viene todo lo que tenemos ahora, ¿no? El tema de los embarazos adolescentes, el contagio de la ITS, VIH. Es muy penoso cuando a nosotras como obstetras nos llegan las noticias de adolescentes de 12 años que están en la etapa temprana, ya con un diagnóstico de VIH. Es muy penoso, es muy penoso, de verdad, porque es algo que se puede probablemente haber prevenido si se puede trabajar desde ese lado. Entonces, con mucha más ganas, con mucha más fuerza, tenemos que abarcar, pero son muchas escuelas a nivel nacional que tenemos que ir, porque si bien es cierto, trabajamos solo un aula, por ejemplo, pero este colegio tiene, no sé, 11 aulas de un lugar, pero en la otra esquina hay otra escuela y a la vuelta hay otra. Entonces, cada niño, cada adolescente es un mundo diferente, tal cual viene de su hogar con esto que estábamos conversando, que se llaman valores, y otros que vienen sin ellos, porque ahora el padre de familia, más que lo que te puede hablar, hay un dicho que nos menciona, ¿no? Las palabras se los lleva el viento. ¿Qué es lo que el adolescente, el niño va a ver? No lo que el papá le diga, sino el ejemplo que él ponga. Entonces, eso es lo que también trabajamos. Y lo que decía Felicita es muy cierto, vienen con una historia, una biografía sexual que en casa, a mi edad, no me hablaron de sexualidad. Y es un tema que está aquí nomás, dentro de los medios de comunicación. Lo pueden ver, y si yo veo algo pero no le puedo preguntar, ahí viene la situación de la desinformación y todos los problemas que hay. Doctor Antero, el gobierno ha otorgado bonos y canasta de víveres para ayudar a los peruanos, entre ellos bono para personas vulnerables, bono para los independientes vulnerables, y ahora entregará el bono universal, beneficio que no lo otorgan en otros países. Sin embargo, tienen menos números de infectados. El Perú actualmente ocupa el segundo lugar de América Latina de infectados y es el 12º a nivel mundial. Pregunta, ¿por qué, por más intentos del Poder Ejecutivo en ayudar a los peruanos, estos no cumplen con las medidas sanitarias y aislamiento social? Por una sencilla razón. La informalidad en el Perú es muy grande. Y como dicen, somos peruanos y cada uno hace lo que le da la gana. Y eso está mal. La gente tiene que disciplinarse. Las leyes son para cumplirse,
para ser observadas, no para dejarlas de lado. Si se ha dicho que tiene que haber un aislamiento, pues hay que aislarse. Si se dice que no puede haber contacto social y que tienes que tener por lo menos 1 metro entre cada persona, cumplirlo. Sin embargo, ves aglomeraciones en las subidas de los vehículos, ves aglomeraciones en los mercados, ves aglomeraciones en una serie de instituciones, inclusive colas de gente pegadita para ingresar a un banco. En consecuencia, si en el Perú cumpliéramos mejor la normatividad legal, las cosas serían menos duras, más llevaderas, y no tendríamos la cantidad de casos de COVID-19 que nos está afectando a todo el Perú. Hoy día efectivamente tenemos un invitado de lujo, está en la cabina virtual el general Héctor John Caro. General, estamos viviendo días difíciles a consecuencia de la aparición del COVID-19. Actualmente las estadísticas arrojan la cifra de 183.198 personas confirmadas positivos y contagiadas por el coronavirus. ¿Cómo deben afrontar los peruanos la pandemia sin poner en riesgo su seguridad? Buenas tardes. Un saludo para ti, Jaime, para la señora María Elena, para ti, Melissa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Sobre la pregunta que estamos viviendo actualmente, estamos viviendo un momento quizás nunca que se haya producido en la historia patria que tenemos. La mejor medida para poder controlar esta pandemia, comenzaré diciendo esta frase: la necesidad de la prevención. Existe en estos momentos una serie de especulaciones y comentarios que se hablan sobre la base de que existe ya remedios, salen remedios de toda clase y por todos los lados. Pero sin embargo, hasta ahora definitivamente y científicamente no se ha descubierto. Ante esta situación, tenemos que asegurarnos cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene que ser su propia medicina y su propio médico. Y para que esto se lleve a cabo es necesario la prevención. La prevención como conjunto de medidas que cada uno de nosotros debemos adoptar en nuestra vida cotidiana. Ya no son tiempos de antes. Tenemos que tener medidas que debemos adoptar cuando salimos, sobre todo a la calle. Y digo a la calle en términos generales, por no decir la casa, el hogar, la plaza, la esquina, el mercado, el banco, y etcétera. Digo la calle para decirles a todo el pueblo peruano de que la pandemia está en la calle y en todos los lugares, menos en la casa donde nosotros nos hemos confinado. Y eso es la mejor medida, la prevención. Doctor Otiniano, su saludo y díganos, usted asistió a la Cumbre Mundial 2020 en Corea del Sur. ¿Qué reflexiones importantes nos puede compartir, doctor Otiniano? Bueno, primeramente para saludar y agradecer a Radio Moderna, a Salvador, a María Elena por la oportunidad que nos dan de este espacio a nuestra Federación para la Paz Universal. Asimismo, extender el saludo a nuestro presidente de la Federación, el doctor Trevor Young, y la madre Faye, que nos estarán viendo desde Inglaterra. Y a todos los embajadores del Perú, un saludo especial y que nos puedan seguir escuchando a través de Radio Moderna. Bueno, mi experiencia en la cumbre que asistí, que fuimos como 7.000 participantes, dentro de ellos habían líderes políticos, líderes religiosos, profesionales, jóvenes, presidentes, congresistas, en fin, una serie de personalidades de diferentes países, de 170 países. Ahí mi experiencia fue muy interesante porque realmente asistí a una cumbre, jamás había tenido esa oportunidad, porque yo he asistido a congresos mundiales, pero en esta fue una enorme, muy bien organizada,
y yo desde acá felicito también a los directivos y a los organizadores de este gran evento. Muy interesante de por sí. Embajador, vivimos en un tiempo donde el ser humano se ha visto forzado, diríamos así, a tener que usar con mayor frecuencia la tecnología para las comunicaciones. Conocemos que existe el derecho al Internet. ¿Cuántos derechos humanos tiene actualmente el ser humano, embajador? Hoy en día podemos hablar de aproximadamente 70 derechos humanos que están reconocidos en varios instrumentos internacionales. Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el evolucionar de las Naciones Unidas se vio que no tenía un carácter desde el punto de vista legal como para imponerse a los estados que sigan esas definiciones de los derechos humanos que encontramos en ese documento. Esto es lo que dio razón, dio motivo a que se crearan varios proyectos para plasmarlos, estos derechos humanos, en un tratado internacional. Hace unos minutos hice referencia a la rivalidad de carácter político que había en esa época y que hoy día tiene otras caras, que era la rivalidad entre el mundo occidental y el mundo principalmente propio de la entonces llamada Unión Soviética. Las diferencias que había sobre la supremacía de un derecho sobre otro motivaron que ese tratado tuvo que partirse en dos. Entonces de ahí surge la división, unos derechos protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el otro, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, en lugar de uno, tuvimos dos pactos distintos. Estos dos pactos, junto con la Convención, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, es lo que ha constituido la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Internacional. Ana María Jiménez Velázquez, por su excelente participación. Antes de finalizar, queremos preguntarle a usted, como embajadora para la paz de la UPF Perú, en su posición de químico farmacéutico, ¿qué mensaje puede darle a los muchos pacientes, especialmente a la sociedad peruana en estos tiempos de pandemia? El mensaje que yo les puedo dar a los pacientes, en primer lugar, es que se protejan, que se cuiden, que no bajen la guardia, porque si bien es cierto, las personas más jóvenes podemos ser hasta asintomáticos, tener el virus, estar positivos y sin embargo no sentirlo, no tener los síntomas, pasamos tranquilos, pero ¿qué pasa si esto lo llevo a mi casa y en mi casa tengo a mi padre, a mi madre, a un abuelo o a un niño, ¿no? Que hoy día justo me han consultado sobre un niño de 11 años que tiene sobrepeso y está grave por el tema del COVID, es un niño. Y ese niño no salía de casa, pero sin embargo sí salían los padres a trabajar y no tenían los cuidados porque el protocolo de bioseguridad no solamente es en la calle, el protocolo de bioseguridad es también cuando llego a casa. Tengo que en la puertita nomás sacarme mi mameluco, sacarme la bata de seguridad, limpiarme, tener lo mismo hipoclorito de sodio para limpiarme los pies de los zapatos, o si es posible, como ya estoy en mi casa, me saco los zapatos y me pongo otras pantuflas, sandalias, lo que quiera, inmediatamente entrar a la ducha, más que el alcohol en gel, realmente el agua, el jabón y el agua corriente nos desinfecta más que cualquier cosa. Lo primero es seguir el cuidado porque todavía esto está fuertísimo y protegernos y tener cuidado con el tipo de mascarilla que usamos, porque hay mascarillas que tú usas
y que están protegiéndole al otro, pero no te están protegiendo a ti. O de lo contrario, que te están protegiendo a ti, pero no están protegiendo al otro. Entonces, orientarse con los químicos farmacéuticos que estamos ahí cerca a ustedes, queridos pobladores, y no cobramos consulta, eso es lo más bonito, ¿no? Entonces nosotros le podemos indicar qué tipo de mascarillas pueden usar, cuál es el protocolo que tienen que seguir cuando llegan a casa, nada, y no alarmarse, no automedicarse, ¿no? Si tienen y están en la duda porque por el cambio de clima, porque está haciendo bastante frío, ya empezamos a confundir un resfrío con los indicadores del COVID, ¿no? Entonces, recurramos como siempre a la farmacia. Nosotros de alguna manera ya tenemos más experiencia para detectar, y si tenemos la duda, igual te vamos a derivar al médico para que te hagas la prueba. Dentro de Aspefar tenemos a una clínica y a un policlínico realmente que hacen la prueba COVID a un precio social, ¿no? Ahora han bajado las pruebas, ahora en las postas ya las están haciendo de manera gratuita, o sea, ahora hay un poquito más de facilidades. ¿Cómo cree usted que fue la adaptación de los docentes para preparar los materiales y dar sus clases virtuales a los alumnos, sabiendo que muchos no estaban familiarizados con las nuevas tecnologías? Bueno, pues es para mí un orgullo fomentar que siempre la vocación del maestro, la perseverancia del maestro, logra pues siempre cumplir sus metas, su objetivo, que es educar al estudiante. El maestro ha tenido que convertir su hogar en un aula. Ha tenido que perder su privacidad. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo ha hecho el maestro. El maestro ha tenido que utilizar su luz, ha tenido que utilizar su internet, ha tenido que utilizar la computadora de su hijo si es que no tenía, el celular, coger el presupuesto de su hogar para conseguir, aunque sea prestado, un celular. Los maestros son los seres más nobles que existe en el Perú. Yo saludo, felicito a los maestros del Perú profundo y de todo el Perú, de lo largo y ancho de nuestro país, porque han dado ejemplo una vez más de lo que es ser maestro en el Perú, que cuesta mucho ser maestro en el Perú. Se han sacrificado y se siguen sacrificando porque ellos no han estado preparados. Quizás un 20% de colegios de la élite han podido estar preparados con un grupo de maestros, pero el 80% de los maestros no han estado preparados. Sin embargo, han asumido un reto muy importante, trascendente, y han sabido y saben llegar a sus estudiantes. Los fundadores de la UPF, efectivamente, ellos reconocen también, licenciado, sobre el papel de los empresarios en la construcción de un mundo de paz, próspero y pacífico. De esta manera, ¿no? Entonces, hay toda una filosofía, y justamente en esta cumbre mundial en Seúl, en Corea, organizado por la UPF Internacional, tocó esta filosofía como un principio rector, que no solamente para la vida de nosotros los seres humanos, sino específicamente en las conferencias exclusivas para los empresarios, para la parte económica. ¿Cómo deben manejarse, licenciado, las empresas para que puedan cumplir eficientemente ese rol tan importante que tienen en la construcción de la paz duradera? O sea, ¿cuál es ese tipo de filosofía de vida que deben tener? No sé si me permiten, tengo quiero compartir este día con ustedes un pasaje bíblico, porque todo esto también involucra a la parte espiritual, la parte humana, ¿no? Y tengo un texto que quiero compartir, lo que es Primera de Timoteo 6, 17, 19. Y bien claro, textualmente nos dice, ¿no? Enseñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que se confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Sigue el 18 y dice, diles que usen su dinero para hacer el bien,
deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con los otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Y esto encaja mucho lo que dice los principios rectores, la filosofía netamente de la UPF CESA, ¿no? La filosofía es trabajar bajo ese principio, crear un mundo global de paz, pero asegurando una paz verdadera, sobre todo que sea sostenible, porque a veces nos preocupamos ahorita, por ejemplo, sabemos que, bueno, ahorita una de las grandes preocupaciones del Banco Mundial, que también hace poco ha celebrado un seminario muy interesante sobre esto, se preocupa mucho porque nos dice, nos plantea que antes de la pandemia, los factores fundamentales que llevaban a la extrema pobreza era el problema climático, ¿no? El problema del medio ambiente y los conflictos que habían entre los países. Por ahí arrastraba un poco la extrema pobreza en el mundo. Pero hoy en día, con este problema de la pandemia, se suma un factor más y estiman que para aquí del 2020 la pobreza extrema en el mundo puede llegar de 88 a 115 millones de extrema pobreza. Es decir, de cada 6 niños, 1 va a ser pobre. Y este niño está careciendo de servicios básicos, sumados a esta educación que estamos llevándola a un mundo de la virtualidad, en donde ellos tienen carencias, una brecha abismal en lo que es, uno, no tienen internet, no tienen los factores importantes, las herramientas tecnológicas. Nuestro propio país está pasando ahorita eso. Sobre las cesáreas, de repente es conveniente hacerlas porque a veces pueden dar a luz con parto normal, pero prefieren hacer cesárea, que le hagan cesárea de repente para no maltratar el cuerpo o para tener su programado ya el nacimiento del niño. A ver, ¿qué nos podría hablar acerca de eso? Por ejemplo, hablamos de nosotros como seres humanos somos mamíferos y los animales igual somos mamíferos, pero el parto debe ser fisiológico, humanizado, interculturalidad. ¿Y a qué nos basamos? Que se debe respetar también la cultura de la costa, de la sierra, de la selva, porque acá también hay digamos, hay costumbres y hay que adecuarlo para que puedan ser. Porque va a ser muchísimo, muchísimo mejor el parto fisiológico, ¿no? El parto vaginal, si lo podríamos llamar, ¿no? Y la cesárea sí se podría dar, pero cuando hay indicaciones, no debe haber las cesáreas innecesarias, ¿no? Porque muchas mamás dicen, no, ay, ¿sabe? No quiero, digamos, como dicen, no, sinónimo, no, el parto es dolor, va a doler, ¿no? Entonces ellos ya se están enfocando que el parto es un dolor, ¿no? Y realmente si también lo enfocamos de esa forma, no va a ser un dolor leve, me lo van a decir el dolor. Por ejemplo, en salud tenemos a las gestantes con un grado de instrucción a diferencia del Ministerio de Salud, porque son asegurados con mujeres que tienen pues profesión, son profesionales, así, tienen un grado de instrucción a diferencia del Ministerio de Salud. Entonces, siendo a veces también ha ocurrido, dicen, no, sí o sí, quiero la cesárea porque yo quiero reducir tal vez el tiempo de parto, quiero inmediatamente, o también dicen, no, me han mencionado que si yo doy parto me van a cortar, dice ellos, ¿no? Lo que se llama episiotomía, pero también hay indicaciones para eso. Entonces, como me va a doler, quiero reducir el tiempo, o porque voy a regresar de repente con mi pareja en la intimidad, mi esposo dice que ha escuchado o me han contado por ahí que no voy a tener, digamos, el placer en la intimidad de la misma forma. Entonces son cosas que se dicen entre ellas, se comunican entre digamos, entre recomendaciones, no necesariamente de los profesionales, en este caso de los obstetras y también, digamos, de los ginecólogos, porque somos un equipo, ¿no? Entonces ellos lo mencionan de esa forma. Entonces por eso se les reitera que las cesáreas sí se da, pero cuando sea necesario, cuando sean las indicaciones. Por ejemplo, si digamos, en lo que es, digamos, si podríamos hablar ahorita en la misma pandemia, no necesariamente porque estamos en la pandemia va a ser indicado la cesárea, por ejemplo. No está indicado, ¿no? Entonces todavía incluso no hay estudios confirmatorios o de la misma OMS que digan, ¿no sabes qué?
por el COVID-19, todas las gestantes, para que no se de repente se transmitan, todo va a ser cesárea. No. Entonces, ¿cuándo se puede dar, por ejemplo? Y va a ser también un porcentaje relativo, digamos, cuando es de repente en la presentación. Cuando hay un bebito, me voy a ayudar con mis maquetas para que me puedan ayudar. Acá tengo, por ejemplo, acá una maqueta que es el útero, no sé si se ve, si se observa aquí. Es un útero, las trompas, el ovario y aquí. Normalmente, cuando estamos ya, digamos, en la término de la gestación, los bebitos normalmente son así. No lo puedo reducir mucho, pero los bebitos deben estar de cabecita. Deben estar de cabecita, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando este bebito está de potito? Que lo dicen ellos, ¿no? No voy a utilizar muchos términos médicos porque sé que esto es, digamos, de la parte educativa. Entonces, cuando está de esta forma, por ejemplo, de potito, digamos, en el útero, y hacemos de repente el tacto vaginal, y nosotros, ya sea por las ecografía o por el tacto vaginal que hacemos tanto los obstetras y, digamos, también los profesionales, los ginecólogos, vemos que está, ¿no?, de potito. Entonces, ¿qué va a hacer? O de repente, otra cosa, también de repente está digamos, el cordoncito. Está el cordón antes del bebé. Entonces, ahí sí o sí es necesario que se haga la cesárea, por ejemplo. Pero no porque realmente voy a reducir, digamos, el tiempo del dolor o el tiempo realmente de los mitos que entre ellos se comentan, voy a decir, pues sí o sí quiero la cesárea. Hoy día el tema de la entrevista con el licenciado Carlos Espinosa, que es embajador para la paz y cosmobiólogo también, es la paz para emprender con éxito. Usted, licenciado, es el fundador del Festival de la Paz, que durante muchos años lo realiza con un grupo de voluntarios, convocando también en sus eventos a numerosas organizaciones a unirse como coauspiciadores. Entre ellos está la Federación para la Paz Universal, que lo ha estado acompañando por muchos años. Cuéntenos brevemente cómo nació la idea de realizar estos festivales de la paz. Bien, desde que se estableció el Año Internacional para la Paz, desde antes, estaba haciendo yo algunos eventos en la Fraternidad Universal, conferencias. Una vez invitamos al embajador de la India a hacer un evento para Gandhi, y fue ahí cuando nosotros empezamos a visitar, y cuando vino el pontífice, el Papa también, no participamos, pero ahí se estableció un monumento. Íbamos al monumento a llevarle ofrendas florales. Yo presenté un proyecto para hacer el Festival de Paz a la Gran Fraternidad Universal, pero a ellos no les pareció que era un momento apropiado, así que a mí me pareció que sí era un momento apropiado y fundé un grupo de personas, amigos míos, periodistas, algunos miembros de la Fraternidad Universal, y desde entonces empezamos en Miraflores, como te dije antes, a hacer el Festival para la Paz. Ahora vamos a hacer el 11 Festival para la Paz ahora, ¿no? Pero también un foro internacional, porque el Festival por la Paz era pura danza, pura música. Al comienzo eran grupos un poco fuertes, estridentes de música electrónica, que en Miraflores sonaba muy fuerte, ¿no? Pero después vinieron otras personas como Manuelcha, como aquel que vive en Nueva York, ¿cómo se llama el señor? Que es un andino también, pero es otro embajador. César Villalobos Ley. César Villalobos también. Él vino para uno de los festivales para la paz, actuó ahí en el Parque Kennedy, ahí en la plazuela. Empezamos en la plazuela, en el parque público, con ustedes también. Y después han habido otros artistas de gran renombre y otros aficionados que venían a colaborar con nosotros porque querían manifestar su colaboración artísticamente, musicalmente. Entonces, también un payasito para los niños, nos interesaba a los niños. Después entramos a los colegios y convocamos a un grupo de colegios que presentaban ellos una serie de actividades artísticas, musicales y con muchos valores. Porque una vez en la Cámara de Comercio se presentó una danza de niños y presentaron una danza muy, muy grosera. Y la directora del grupo que le llamó la atención públicamente a la profesora, ¿y qué va a hacer con estos niños? Con esas danzas más tarde ¿qué van a hacer estas niñas? ¿No? Eso no enseñamos acá. Entonces la música tiene mucho que ver con la formación de las personas.
Yo les digo ahora también de que vean qué escuchan sus hijos de pequeñitos, porque así van a ser después, más tarde. Si participan en unos ambientes, se exponen a violaciones, a violencia de otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. Maestra Laferrer dice, dejemos que esta humanidad se hunda, pero salvemos lo que más puro que tiene de ellos. Hagamos de nuestros niños la humanidad pura y fuerte del mundo futuro. Así que los niños es lo que hay que proteger ahora. Y dice, no basta enseñar algo a un niño solamente. Lo importante es formar su espíritu para la observación y la reflexión, la crítica y la investigación y el amor a la verdad. Pero sobre todas las cosas, el amor a la verdad. No le digas a tu hijo, dile que no estoy, llaman por teléfono, dile que no estoy, estás enseñándole a ser mentiroso. Entonces, ¿qué humanidad estamos formando? Humanidad mentirosos, y como toda esa energía, ya se ha comprobado que todas tus palabras son energía, y hasta los links que pones son energía, entonces todo eso va a hacer que la humanidad se pierda. Todo lo que está pasando ahora es resultado de esa formación que damos a los hijos en Cortés. Yo creo, doctor Renan Figueroa, que con este tema que estamos tratando con usted vamos a ayudar a muchísimas personas. Quien le habla, por ejemplo, yo soy una persona que siempre hago muchas cosas, soy muy dinámica, nunca estoy quieta, pero ¿qué pasa? Que ahora con el COVID ya más de 4 meses que estamos en casa, limpiando, comprando, todo lo que vamos a comer lo limpiamos, cuidando a toda la familia, ¿no? Entonces, hace algunos días tuve un episodio también, un problema cardiológico, que jamás en mi vida lo había tenido. Me ha visto el cardiólogo, me ha hecho un chequeo y resulta que tengo ahora la presión alta. Me comentaba el cardiólogo que en esta época de pandemia muchas personas están sufriendo lo que yo estoy sufriendo actualmente, tomando medicinas ya para la presión alta, que es debido a la pandemia. Hay ataques de pánico, ataques de ansiedad, y debemos de las personas que hacemos muchas cosas, dejar de hacer algunas y dedicarnos a otras, porque lo que estamos haciendo está afectando nuestra salud. O sea, extremar los cuidados, ¿verdad? Eso está afectando nuestra salud. Doctor Renan, ¿cómo trabaja el sistema psicológico con respecto al sistema inmunológico en el ser humano, específicamente en este tiempo de pandemia? Mira, lo que tú me refieres, por ejemplo, las manifestaciones físicas son parte de la emoción. Una emoción va a determinar una reacción física. Entonces, esa es consecuencia también. La hipertensión es consecuencia. La diabetes es consecuencia, y todas las enfermedades que ya se van llamando así degenerativas son por problemas emocionales. Solamente hay un 15% de enfermedades infectocontagiosas dentro de los que está el COVID. Pero después todo el resto de las personas, de todos los problemas que padece, de gastritis, de hipertensión, de jaquecas, de diabetes, de artrosis, de artritis, etcétera, todititos son manifestaciones de este mismo problema. Entonces, somos una unidad biopsicosocial y espiritual. Somos cuerpo-mente integrados, unidos a la vez. Lo que sucede arriba repercute abajo. Bueno, y por la ley de la reflexión también lo de abajo repercute arriba. Entonces, nosotros tenemos, por decir así, nuestro sistema psicológico, emocional, y nuestro sistema inmunológico. Pero este sistema psicológico influye en nuestro sistema inmunológico. Entonces, si es que nosotros estamos fortalecidos con pensamientos de bien, de paz, de amor, de salud, de felicidad, etcétera, que eso está, por ejemplo, no es que tengas que cambiar de actividades, no. Tú puedes seguir haciendo las actividades que tú tienes, pues, pero con una mentalidad diferente, ¿no? O sea, disfrutando, mira lo que te digo, disfrutando de la actividad que uno realiza, sintiendo, estando allí, porque a veces uno está picando lo que sea o haciendo esto, pero con su mente está proyectando en uno, en otro sitio. No, procuremos estamos acá, comiendo, pues estamos comiendo, estamos haciendo tal cosa, el almuerzo, estamos allí y disfrutando ese momento, porque cada momento de nuestra vida lo estamos realizando nosotros.
Entonces, con esos pensamientos positivos, nuestro sistema inmunológico comienza a producir neurotransmisores diferentes. O sea, el pensamiento elabora una emoción, ¿no es cierto? O sea, desarrolla una emoción. Esa acción, al pasar por el sistema límbico, que son diversos núcleos cerebrales, que está compuesto por el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso, etc. Son núcleos. Esos núcleos cerebrales tienen la capacidad de poder convertir una emoción en un neurotransmisor. Entonces, si la emoción es negativa, va a convertir una serie de neurotransmisores, así de tipo tensión, estrés, corticoides, endorfinas. Y eso se reparte por todo el cuerpo inmediatamente, porque eso se esparce ahí directamente, y la sangre circula en 1 minuto por todo el cuerpo. Entonces, está llevando a todo nuestro cuerpo, pues esos neurotransmisores negativos. ¿Cuál va a ser el resultado? La persona está tensa, pues el hígado está tenso, el riñón está tenso, el corazón está tenso y cada órgano está tenso. En cambio, si lo que realizamos, lo realizamos con amor, con cariño, con paciencia, con objetividad, realizando, estoy aquí, este es el momento que me está sucediendo. No puedo estar en otro momento, estoy acá, este es el momento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por mí, por mi entorno, pues adaptarnos de nuevo. Y como dicen, o te aclimatas o te aclimueres. Entonces, hay que aclimatarnos bonito a cada una de las cosas porque, claro, no es la vida habitual. Y todo cambio siempre produce tensión, estrés, ansiedad, etc. Pero no tiene por qué producir todo eso. ¿Ven? Podemos reaccionar de una manera diferente. Total, al final se dice, todo cambio ya pasando entre 18 meses y 3 años, se vuelve una nueva realidad. Y entonces uno se adapta a esa nueva realidad. Pero uno, ¿cómo se adapta? Así, conscientemente, o se adapta porque tiene que adaptarse, te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Entonces, allí la situación es que somos una unidad biopsicosocial y espiritual. Entonces, si tenemos pensamientos positivos, esos pensamientos positivos van a determinar una emoción positiva. Esa emoción, al pasar luego por el sistema límbico, hace que este sistema límbico comience a producir neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, sustancias pequeñísimas que se reparten. Entonces, se produce las endorfinas, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, o sea, que todos llamadas como las hormonas de la felicidad. Entonces, el corazón está sereno y tranquilo, los pulmones están tranquilos, los riñones están en paz, etcétera. O sea, todo el cuerpo, porque las hormonas se comienzan inmediatamente, en 1 minuto, recorren todo el cuerpo. Estamos en el programa de la Federación para la Paz Universal, transmitido por Radio Moderna, Radio Papá. Hoy día tenemos una entrevista muy especial al embajador para la paz, doctor Mendiola Hurtado. Doctor Mendiola, en estos tiempos de la pandemia hay muchas personas que han automedicado. Ante la aparición de los primeros síntomas del COVID-19, han recurrido a las farmacias y el boticario, el farmacéutico, les ha recetado tal cual medicina deben tomar. ¿Es bueno que las personas se automediquen o qué consecuencias puede traer a la larga la automedicación? Bueno, no es recomendable que los pacientes se automediquen, ¿no? Hay medicamentos pues como un paracetamol, como una aspirina, como un ibuprofeno, que se pueden manejar pues para un cuadro de dolor, de fiebre, inflamación, rutinariamente para cuadros simples, menores.
Pero hay medicamentos, por ejemplo, ¿no? Que se estuvo hablando, yo mismo lo propuse desde un inicio, y que después de 3 semanas, 4 semanas, recién el Ministerio de Salud aprobó, que fue el uso de la hidroxicloroquina, ¿no? Y no porque a mí se me ocurrieran, sino revisando los reportes a nivel de todos los países del mundo, se había ensayado estos medicamentos, ¿no? Y se veía que habían buenos resultados. Entonces, la hidroxicloroquina o la citromicina o la ivermectina o otros tipos de medicamentos que hay muchos para el tratamiento del COVID-19, pero que no hay ninguno que se diga que es la panacea y que es el tratamiento curativo total, ¿no? Tenemos el ritonavir, el opinavir, el gemcitabine, se habla del uso de la vitamina C, la vitamina D, la colchicina, zinc, etcétera, etcétera, y muchas cosas más, ¿no? Así como los tratamientos caseros que ayudan y funcionan, el uso del quillón, del ajo, la cebolla, el limón, el eucalipto, ¿no? Muchas de esas cosas que pueden ayudar, pero no es recomendable que medicamentos que tienen que ser manejados por médicos, porque tienen sus contraindicaciones, tienen sus efectos secundarios, sus efectos adversos, el paciente se automedique, ¿no? La hidroxicloroquina, por ejemplo, podría producir en ciertas dosis de pacientes sensibles trastornos a nivel del ritmo del miocardio, ¿no? Y producir problemas hasta el extremo de un paro cardíaco, ¿no? Y así todos los medicamentos tienen un efecto secundario colateral o adverso que deberíamos de prevenirlo y de ser manejado por un médico adecuadamente, a las dosis adecuadas, con los tiempos adecuados, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Ingeniero Ulises Lucanda, embajador para la paz. Sabemos que Puno es la capital folclórica del Perú, es un departamento muy rico, ¿no? En la agricultura, la minería, ganadería. Sin embargo, hay veces nos sentimos un poco tristes, ¿no? Porque una región tan rica, ¿no? En variedad de peces, tienen el lago Titicaca, como lo mencioné nuevamente, la ganadería, la minería. ¿Por qué Puno está desatendida en cierta manera por el gobierno central, tal vez el gobierno regional o gobierno local? Tengo entendido que hay presupuestos que se destinan a la región Puno, pero sin embargo también he estado revisando las noticias que parece que el gobierno regional no pone en marcha para que ese dinero pueda ser utilizado de una manera correcta en proyectos, o sea que no se destina todo el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué Puno no está siendo considerada por el gobierno, por las autoridades? ¿Hay algo en el pasado que está afectando que Puno no se tome interés para su desarrollo, ingeniero? Hay un tema fundamental. Casualmente el que habla estaba impulsando un tema turístico. Lo que pasa es lo siguiente. A nivel local, provincial, regional, los gobiernos de turno no lo prevén, por ejemplo, los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, en los presupuestos participativos, ni un sol, ¿no? Para financiar los proyectos turísticos, por ejemplo, ¿no? Cuando el turismo es una actividad democrática, ¿no? Es una actividad más limpia que puede haber. Además, el turismo no contamina, como la minería. Entonces, pienso que el turismo, por ejemplo, en la región Puno, puede cambiar la calidad de vida. Entonces, creo que bajo esos fundamentos, quien habla, en alguna oportunidad teníamos una reunión con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, con el doctor Roger Valencia. Entonces, él, ¿qué argumentaba? Decía que Puno es una región conflictiva, es una región que no genera estabilidad social, dijo. Entonces, esas son las razones, de repente quizás no priorizaban a nivel de los proyectos turísticos. Sin embargo, nosotros habíamos sustentado que no es así. ¿Por qué? Porque a Puno, hay, históricamente hablando, en la región Puno específicamente hay cultura, por ejemplo, la cultura puquina, cultura lupaca, 1500 años antes de Cristo. Entonces, ahí, ¿por qué no decir? En Puno estaba también una de las primeras civilizaciones.
Entonces, creo que este tema es contundente. Por ejemplo, si hablamos de Cusco, nosotros nada tenemos que mediar con los hermanos de Cusco. Es la cultura pre-inca Machu Picchu, reciente. Entonces, creo que aquí hay otro error en el tema turístico que solamente una cúpula manejan direccionando a las regiones, ¿no? Entonces, creo que es momento también de invocar, ¿no?, que las cosas no son así. Y finalmente, ¿qué decía el exministro? Decía, Ulises, ¿serías capaz de que el puneño es lo siguiente? Decía, ¿no? Siempre está en conflictivo, siempre está desacuerdo en algo, nunca está conforme en nada. Entonces, precisamente había esa época el tema de Aymarazo, entonces él comentaba que usted, como embajador, serías capaz de pacificarlo y cambiar a la gente y nosotros te podemos dar mayores presupuestos. ¿Para qué? Para que Puno genere confianza, que ya no haya tomas de locales, que no haya reyertas, entonces nosotros podemos invertir con una inversión pública o privada, ¿no? Esos eran los argumentos en esa vez del ministro. Entonces, pienso que nosotros, por ejemplo, mi persona, es difícil el trabajo. Nosotros estamos trabajando, caminando pueblo en pueblo. ¿Para qué? Para sensibilizar a la gente que no es momento de ser una región confrontacional, sino sea una región que proponga y que hagamos las cosas de otra manera, ¿no? Creo que por ahí está el tema. Entonces, ¿quién habla? Por ejemplo, ha hecho unos trabajos, por ejemplo, primeramente, por ejemplo, hemos hecho un libro, Lineamientos de Trabajo, un enfoque de 10 o 30 años, ¿no? Para cómo salir adelante a nivel desarrollo económico y salir de las extremas pobrezas, ¿no? Creo que por ahí mi persona siempre va a estar empujando, pero gracias a Dios también, quien habla, ¿no?, siempre va a buscar que ya no haya más confrontaciones, sino que haya propuestas buscando siempre más unidad, ¿no? Por ejemplo, en pleno siglo XXI, que yo soy aymara, yo soy quechua, creo que ya no debe ser esas divisiones, sino más a lo contrario, nosotros creo que debemos unirnos y enfrentar al centralismo, o si no, enfrentar también otras culturas con otros países. Creo que esa es mi apreciación personal, mi querido embajador. Ingeniero, entonces, ¿qué le diría en pocas palabras ahorita? Aproveche que este programa sale a nivel mundial, ¿no? ¿Qué le diría entonces al gobierno en 3 palabras en este momento para que Puno pueda recibir esta atención inmediata? Pienso que el gobierno central o líderes, los ministros, todos, deben tener un rostro humano que piensen en la población, no en interés personal. Creo que ahorita nuestros congresistas, nuestros gobernadores, nuestros ministros, todos están más centrados en show mediático y no están pensando en el bienestar del pueblo. Como había demostrado anteriormente, no hay una verdadera democracia. Si habría una democracia verdadera, entonces habría equidad y justicia, ¿no? Entonces nosotros, como embajadores, siempre vamos a buscar la paz, la justicia social y el bienestar para todos, ¿no? Un futuro por venir. El tema que estamos tratando es ¿dónde empieza la paz? Estamos entrevistando al gurú Sergio Uchitel desde Brasil. Bueno, todas las respuestas muy importantes. Y también pues queremos en esta parte del programa al gurú pedirle un mensaje de paz en su calidad de embajador para la paz y como subdirector mundial de la Gran Fraternidad Universal. Bueno, yo quisiera expresar, pues, que en esos momentos de una gran crisis, que nosotros que pudiéramos mantener nuestra serenidad interior, porque el estado de paz depende mucho de la serenidad, del equilibrio de nuestra vida en todos los sentidos. Y la crisis siempre es una gran oportunidad para reestructurar esos elementos en un plano superior. Siempre la crisis sale algo muy importante para nuestra vida, sea individual, sea colectiva.
Por eso que muchos pensadores ya lo consideran que el mundo que vivíamos antes de la pandemia ya no existe más. Ahora vivimos en un mundo diferente. Pero ese mundo diferente, aunque todo ese aislamiento de los seres humanos, por increíble y paradojal que pueda parecer, nos acercaron muchísimo más. Hay un acercamiento y una comprensión de una necesidad de que la humanidad tiene que trabajar juntas, la humanidad tiene que trabajar, unirse de alguna manera, porque somos todos partes de una misma familia. Y para que haya esa comprensión, esa concordancia, esa tolerancia entre nosotros, tenemos que trabajar simultáneamente esa paz interna. Porque sabemos que, aunque con todos los problemas que estamos pasando, eso es para aprendermos una lección muy importante para cada uno de nosotros. Y estamos aprendiendo, valorando cosas que antes no valorábamos. Por lo tanto, en ese tiempo de crisis no hay que angustiarse. Simplemente hay que, incluso es una gran oportunidad para ahondarse, es decir, ir hondo dentro de sí mismo, buscar esos elementos fundamentales de nuestro ser internamente, buscar conversar con la divinidad internamente a través de la meditación, de la oración, porque ahí vamos a recibir un gran conforto, una gran ayuda. Y a partir de esa conversación íntima con nosotros mismos, vamos a crecer inmensamente. Es decir, que es una gran oportunidad para la humanidad dar un salto cuántico en su evolución. Doctor Ferraboli, ¿cree usted que ahora con la pandemia, porque mayormente todas las personas tenemos actividades, trabajamos, el tiempo no nos alcanzaba, ¿cree usted que con la pandemia se ha unido más la familia? Sí, en realidad, como dice, de repente se descortinó la realidad familiar y principalmente se descubrió una cierta dificultad de relacionamiento o de comunicación entre los miembros de la familia. Mas es claro también en función de que no tenemos para dónde ir, tenemos que buscar la solución de los problemas de relacionamiento. Es interesante porque, de acuerdo con la visión de Dios, la familia es realmente el núcleo de todos los más importantes relacionamientos humanos. El relacionamiento de marido y esposa, de padres e hijos, y de hermanos y hermanas. Todo acontece dentro de la familia. La armonía en estos relacionamientos es vital para la felicidad y también para expandir para la armonía social. Sí, seguramente la pandemia nos hizo reflexionar más sobre la situación doméstica y la necesidad de nosotros implementar una comunicación más profunda, más sincera, más verdadera con todos los miembros de nuestra familia. María Elena y Jaime, solo queda agradecer a nuestro Creador por permitirnos haber llevado esa voz de la UPF Perú y Radio Moderna a todo el Perú y el mundo a través del programa de la UPF Perú. Un recuento muy interesante, el tiempo pasó rápidamente, no se pudo pasar todas las entrevistas de nuestros invitados, pero sin duda los llevamos en nuestros corazones y le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su importante participación en el programa de la UPF Perú. Un gran abrazo y un venturoso año 2021 para todos ustedes. Estoy muy agradecido por el trabajo de todos. Cuando, como el secretario general de Sudamérica o el presidente, el Reverend Shin, está diciendo que Treva está trabajando, usted está cumpliendo un buen trabajo. Siempre yo pienso, pero no es a mí que está cumpliendo el trabajo. Todos los embajadores están cumpliendo el trabajo.
tengo el privilegio de guiarlos, de guiar a ustedes, pero es un trabajo de todos. Y estoy muy agradecido para tener esta oportunidad de compartir con ustedes de nuevo. Espero que todos puedan tener un bonito Navidad con su familia. En pocos días ya compramos ¿cómo se llama? Pavo. Aquí también comemos pavo para Navidad. Y ya vamos es solo para nosotros, sí. Hay mucho pavo para comer ahora. Y también esperamos el nuevo año, esperamos. Tenemos mucha esperanza por el nuevo año. Y porque a pesar de hay festivales o días como feriados, no hay feriados en nuestro trabajo. Con nuestros líderes como el Dr. Walsh, el presidente internacional, siempre estamos comunicando. Hace unos días hemos tenido una reunión de todos los países de la UPF, porque hay mucho trabajo que hacer. Vamos a trabajar fuertemente desde el primer día de enero, creo. Pero todo es válido, todo vale la pena hacerlo. Como hemos dicho al inicio, debemos trabajar por los demás y está dando frutos. Cada día algo está llegando a mi computadora diciendo que ya, esta persona está listo para trabajar con ustedes, como algunos congresistas también. Y como Eduardo ha dicho también, sí, la gente quiere unir con nosotros. Es un trabajo muy bueno. Y todos nuestros amigos están con nosotros. Podemos nombrar nuevos embajadores todos los días ahora, si tenemos el tiempo o el deseo. Y seguramente vamos a reunir más. Pero estoy muy agradecido a ustedes, el Consejo Presidencial, que en una manera ha dado mucho más fuerza al trabajo desde el inicio. Hemos cumplido 2 años más o menos, creo, con el Consejo. Y es una fundación muy firme. Estoy agradecido a todos ustedes por lo que está haciendo. Y esperamos que pronto podamos regresar a Perú. Feliz nuevo año, feliz Navidad y feliz nuevo año a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias y será hasta el próximo martes en que nos volveremos a conectar con la plataforma digital de la UPF y de Radio Moderna Radio Papá. Hasta el próximo martes. Gracias.